No deberías estar viendo esto. Esta grabación no estaba destinada a ser pública. Durante años permaneció oculta entre archivos sellados, almacenada junto a otros documentos que oficialmente nunca existieron. El problema es que alguien cometió un error, y lo que se registró jamás debió salir a la luz. Hay algo que todos hacemos cuando la realidad se vuelve incómoda, miramos hacia otro lado. Pero cuando los datos no coinciden, cuando los registros se contradicen, y cuando un experimento empieza a generar resultados que nadie puede explicar, esa incomodidad se transforma en miedo, porque significa que algo salió mal. Muy mal. Si te quedas hasta el final de este video, entenderás por qué este experimento fue interrumpido de forma abrupta, por qué varios informes desaparecieron y por qué, hasta hoy, no existe una versión oficial completa de lo ocurrido. Lo que estás a punto de conocer cambia por completo la percepción de este caso. No importa dónde estés, ni a qué hora escuches esto, a partir de ahora seguirás los hechos exactamente como quedaron documentados. Sin exageraciones, sin teorías externas. Solo lo que fue registrado y lo que se intentó ocultar después. El experimento comenzó como tantos otros, bajo un nombre técnico, aprobado por comités internos y financiado con presupuestos fragmentados para evitar atención innecesaria. En los primeros registros no hay nada alarmante en gráficos estable. Informes rutinarios en resultados dentro de lo esperado. Mais hey, una grabación inicial que hoy resulta inquietante. Un audio de apenas 30 segundos, donde uno de los supervisores menciona un comportamiento inesperado. En ese momento, nadie le dio importancia. Se clasificó como una anomalía menor. Semanas después, aparecieron los primeros desajustes, horarios que no coincidían, mediciones repetidas que arrojaban resultados distintos bajo las mismas condiciones. Y lo más perturbador, observaciones que no figuraban en los protocolos originales. Lo que nunca se reveló públicamente es que este experimento operaba bajo un protocolo de seguridad escalonado. Nivel 1 para personal técnico, nivel 2 para supervisores y un nivel 3 al que solo tenían acceso 3 personas en toda la instalación. El contenido del nivel 3 nunca se archivó digitalmente, se mantenía en documentación física, en una caja fuerte biométrica, con acceso restringido y registro obligatorio de cada consulta. Según los logs de acceso, esa caja fue abierta 17 veces durante la duración del proyecto. El problema apareció cuando se realizó una auditoría interna 2 años después del cierre. Los registros indicaban 17 aperturas, pero el contador mecánico de la caja fuerte marcaba 23. 6 aperturas no autorizadas, sin identificación biométrica, sin registro temporal, como si alguien hubiera accedido al contenido sin dejar rastro, o como si el propio sistema hubiera fallado de una forma que los ingenieros consideraron técnicamente imposible. Entre los documentos recuperados años después, se encontraron bitácoras personales de algunos miembros del equipo, anotaciones que no formaban parte de los informes oficiales, sino registros privados que llevaban por iniciativa propia. Una de esas bitácoras pertenecía a la doctora Sarah Kleinfeld, biofísica especializada en sistemas complejos. En una entrada fechada en la 7ª semana del experimento, Kleinfeld escribió: hoy ocurrió algo que no puedo explicar profesionalmente. Durante la calibración de la secuencia 9C, tuve la certeza absoluta de que ya había realizado este procedimiento antes. No una sensación vaga, una certeza. Recordaba haberlo hecho exactamente de la misma manera, con el mismo resultado. Pero según mi propio registro, es la primera vez que ejecuto esta secuencia. Revisé 3 veces. No hay error de mi parte. ¿Cómo es posible recordar algo que objetivamente no he hecho? 2 semanas después, otra entrada. Ya no sé si debo continuar registrando esto. He hablado discretamente con 2 colegas
Ambos admitieron experiencias similares. Uno de ellos mencionó que ciertos outputs del sistema parecen respuestas a preguntas que aún no formulamos. El otro se negó a dar detalles, pero pidió ser transferido a otro proyecto. Su solicitud fue denegada. La última entrada de Kleinfeld está fechada 3 días. Antes del cierre oficial en sí, alguien lee esto en el futuro. No fue un error. No fue un fallo. El experimento funcionó exactamente como se diseñó. El problema es que nadie anticipó las implicaciones de que funcionara. Y ahora es demasiado tarde para revertirlo. Cada nuevo informe llevaba a otro aún más extraño. Notas escritas a mano añadidas a documentos digitales. Cambios en los nombres de los responsables y referencias a pruebas que oficialmente nunca fueron autorizadas. Cuanto más se avanzaba, más evidente se volvía que este experimento había cruzado una línea que no debía cruzarse. En 2018, un técnico forense de datos que trabajaba en la digitalización de archivos antiguos encontró fragmentos de un documento que había sido borrado de los servidores principales. El archivo llevaba el nombre Evaluación, Terminal, Proyecto en PDF y estaba fechado un día después del cierre oficial. El documento estaba corrupto. Solo se recuperaron 4 páginas de las 27 originales. Pero lo que contenían esas 4 páginas fue suficiente para que el caso se reabriera brevemente y se volviera a cerrar con más firmeza aún. En la página 2 se leían los resultados de la fase final, confirman la hipótesis inicial con un margen de error inferior al 0.3%. Sin embargo, las implicaciones éticas y epistemológicas de estos hallazgos exceden el marco de referencia bajo el cual se aprobó este proyecto. Recomendamos clasificación permanente y destrucción controlada de todo material relacionado con las pruebas. 14 a 23. La página 3 contenía una tabla con códigos alfanuméricos que nadie pudo descifrar. Y en la página 4, una sola línea escrita a mano no se puede deshacer lo que ya se observó. Si este tipo de archivos te resulta inquietante, asegúrate de suscribirte ahora. Aquí se analizan casos reales que no aparecen en los informes oficiales y que casi nadie se atreve a revisar completos. Y si crees que esto ya es grave, es porque aún falta la parte más ignorada del caso. El segmento del experimento que fue eliminado de los informes finales y que solo se descubrió años después, cuando alguien comparó versiones antiguas de los registros. Aquí es donde todo cambia. Al cruzar los datos, quedó claro que los resultados no podían haberse obtenido por medios convencionales. No había variables suficientes. No había explicación técnica. Sin embargo, los efectos estaban documentados con precisión. Algunos participantes comenzaron a mostrar reacciones que no estaban contempladas. Otros pidieron ser retirados del estudio sin dejar declaraciones formales. En ciertos registros aparece la frase suspensión temporal, repetida varias veces. Mas el experimento nunca se detuvo del todo. Lo que no se incluyó en los informes oficiales es que varios miembros del equipo comenzaron a reportar síntomas físicos inusuales durante las últimas semanas del proyecto. Alteraciones del sueño, episodios de desorientación temporal, y en 3 casos documentados solo en registros médicos confidenciales, episodios de lo que los psiquiatras describieron como memoria episódica contradictoria. Uno de los técnicos describió el fenómeno de esta manera: es como tener 2 recuerdos del mismo evento. Ambos parecen igualmente reales. Ambos tienen el mismo nivel de detalle, pero son mutuamente excluyentes. No puedo determinar cuál ocurrió realmente cuando se le pidió un ejemplo específico. El técnico mencionó una reunión del equipo que, según su memoria, ocurrió en 2 fechas distintas con contenidos diferentes. Al verificar con otros asistentes, algunos recordaban la versión A, otros la versión B, y ninguno podía explicar la discrepancia. Los exámenes neurológicos no mostraron anomalía. Los análisis toxicológicos
resultaron negativos y eventualmente el caso fue archivado como estrés laboral agudo con manifestaciones atípicas. Pero hay un detalle que nunca se investigó formalmente. Todos los afectados habían estado presentes durante la ejecución de la secuencia 14. B, la misma secuencia que aparecía repetidamente en los documentos borrados. Fue en este punto cuando varias personas involucradas se negaron a continuar. Algunos solicitaron que sus nombres fueran eliminados de los archivos. Otros simplemente desaparecieron de los informes. Y entonces, el proyecto dejó de figurar en las listas oficiales. Pero antes de que el proyecto se cerrara completamente, el director de la instalación, Dr. Marcus, dio un testimonio ante un comité de revisión ética. Ese testimonio fue clasificado inmediatamente y permanece sellado hasta hoy. Sin embargo, existe una transcripción parcial que fue filtrada años después. En ella, declaró: no puedo, en conciencia, permitir que este proyecto continúe bajo las condiciones actuales. Los datos son irrefutables, pero las implicaciones son inaceptables. Si lo que hemos observado es correcto, entonces estamos violando principios fundamentales que creíamos inviolables, no solo de la física, de la causalidad misma. En cuando se le preguntó qué recomendaba, respondió: destrucción inmediata de todos los registros, desmantelamiento del equipo y amnesia institucional. Esta investigación no debe replicarse nunca, bajo ninguna circunstancia. El comité deliberó durante 6 horas. Al final, la decisión fue unánime. El proyecto sería cerrado. Los archivos, clasificados, y cualquier intento de replicación sería bloqueado a nivel administrativo. Renunció a su cargo 3 meses después. Nunca volvió a trabajar en investigación. Según quienes lo conocieron, se dedicó a la jardinería y evitó cualquier conversación relacionada con su trabajo anterior. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió después del cierre oficial del experimento es lo que convierte este caso en algo que todavía hoy incomoda a quienes lo conocen. El expediente fue cerrado. Parte del material desapareció sin explicación. Otra parte permanece clasificada hasta el día de hoy. No hay conclusiones públicas, no hay responsables identificados, solo fragmentos de información que nunca encajaron del todo. Lo único que queda es una pregunta que nadie ha querido responder. Si este experimento se salió de control y fue encubierto con éxito, ¿cuántos otros proyectos similares jamás fueron descubiertos? Pero hay algo más. Algo que solo se menciona en documentos marginales y conversaciones no oficiales. Desde el cierre del proyecto, al menos 7 investigaciones independientes en diferentes países han reportado anomalías similares, resultados que no deberían ser posibles, datos que sugieren causalidad invertida, memorias contradictorias. Ninguna de esas investigaciones cita al proyecto original. Ninguna parece estar conectada, pero todas comparten el mismo patrón. Y todas fueron interrumpidas abruptamente sin explicación oficial. Como si existiera un protocolo no escrito, una lista de señales de advertencia que, cuando aparecen, activan un mecanismo de cierre automático. La pregunta ya no es solo que descubrieron, la pregunta es: ¿quién está vigilando para asegurarse de que nadie vuelva a descubrirlo? Si llegaste hasta aquí, es porque este tipo de archivos también captó tu atención. En este canal se reabren registros cada semana, experimentos olvidados, documentos ocultos, grabaciones que nunca debieron existir. Mantente atento. Aún hay muchos casos que siguen sellados.